Para considerar el precio que vas a ofertar relacionado a los honorarios por tu servicio de fisioterapia o de consulta, lo que sea, tienes que tomar en cuenta un par de cosas distintas. Primero, ¿cuál es el costo? Y después, basado en el costo, ¿cuál va a ser el precio que vas a ofertar? A lo que voy. El costo son todos los gastos que genera el que tú ofertes tu servicio. Aquí pueden entrar muchas cosas, desde insumos, renta, intereses de equipos que sacas por arrendamiento. Hay equipos muy caros de 50 y tantos mil pesos en donde pagas una cuota mensual y un interés por el que te hayan prestado dinero. Aquí obviamente puedes incluir en estos gastos operativos fijos otros conceptos, por ejemplo, nómina, otros servicios de contaduría, insumos de limpieza o lo que sea que tú ocupes o que necesites para hacer posible brindar tu servicio. Supongamos que de 100 pesos o 100 dólares o euros que tú cobras una sesión, el 30 a 60% corresponde a un porcentaje de cada una de estas cosas, entre muchas otras que pueda haber. Y después tú decides cuál va a ser el precio fijo del producto o servicio que vas a vender, en este caso de la sesión o la consulta de fisioterapia. Aquí, por ejemplo, ¿qué podrías incluir? Todos los cursos, certificaciones, formación o lo que inviertes de dinero en eso anual. Y el resto de esto, si tú cobras 100 por tu servicio y esto se te va en gastos, el resto es utilidad. Y esto compone el precio. Otras cosas, por ejemplo, el valor que se le da a un producto o a un servicio, en este caso a fisioterapia, es basado en la apreciación que tan valuado es por el mercado o por los pacientes o por el público. Por ejemplo, si un paciente dice, para mí una sesión de fisioterapia no vale tanto porque ya sé que vas, te ponen el electro, la compresa, te acuestan una hora y eso lo puedo hacer en cualquier otro lugar donde valga para mí menos o donde el precio sea más bajo, porque para mí da exactamente igual cualquier otro tipo de fisioterapia, pero el valor está influido también por el contexto de lo que se oferta. Puede haber cosas que tienen un precio bajo y que además son muy valiosas, como una fisioterapia personalizada de calidad, etc. Ok, ahora que tenemos en cuenta estas generalidades, estos dos conceptos básicos, voy a platicarte cómo a lo largo del tiempo se devalúa nuestro servicio por varios motivos. Obviamente tú, para fijar tus precios, pues tomarás en cuenta las cosas que ya platicamos, desde lo que quieres ganar y cuánto te cuesta a ti brindar el servicio por todo lo que eso compone y qué tan valioso considera la gente que es tu servicio. Pero tenemos otra cosa que condiciona, que es la oferta y la demanda. Esto en general, cuando no hay una regulación estatal o nacional que nos diga los precios van a estar regulados en este umbral para favorecer a la población y a los profesionales que ofertan ese servicio, es decir, a nosotros como fisios o profesionales de la salud, no existe una regulación que haga un contexto de sana competencia y sano consumo y sana venta de nuestro servicio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Oferta es la cantidad de servicios que los profesionales dan hacia el mercado o hacia los consumidores. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísima oferta de fisioterapia. Obviamente, si hay una oferta muy grande, la competencia es muy alta y uno de los factores que se utilizan para ganar pues consumidores es que el precio disminuye para que haya consumo. A mayor oferta, menor precio. Cuando está desequilibrado estos dos factores, bueno, vamos a decir lo que es la demanda, es el mercado, la necesidad de tu servicio de fisioterapia. También tenemos una demanda alta o está tendiendo a ser alta
por la cantidad de población que tenemos en México y la cantidad de personas que necesitan servicio de fisioterapia, pero está totalmente desequilibrado. Cuando la demanda también aumenta, obviamente también hay posibilidades de que el precio suba. Entonces, ¿por qué? Porque la oferta del servicio se vuelve escaso y ante la escasez, pues la subida de precios es mayor. Pero, al menos en nuestro país, no tenemos una regulación donde el gobierno diga esto es justo, esto no, este es el promedio. Básense en eso, como con la gasolina, por dar el ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchísima demanda, muchísima oferta de fisioterapia porque somos muchísimos fisioterapeutas en México y que cada semestre salen y todos ponen su consultorio y todos, por ganar pacientes, tienden a disminuir sus precios. Y obviamente el mercado exige después por esta oferta que los precios siempre se mantengan en esos umbrales bajos de oferta, sin importar qué. Aquí ya empieza a jugar un círculo vicioso en donde se vuelve cada vez más difícil cobrar lo justo porque hay una demanda, una oferta desleal de todo el gremio o de todos los profesionales que por conseguir nuevos ingresos, pues abaratan el servicio y ni siquiera consideran los costos de mantener operativa una clínica o no tienen certeza sobre eso. En general, pues eso es lo que sucede, ley de oferta y demanda. Ahora solo por decir que en general está equilibrada la oferta y demanda del mercado nacional de fisioterapia o de la oferta y demanda de fisioterapia o de algún servicio de salud en México, pues supongamos que al menos esto sucede en lo privado. Los precios obviamente se mantendrían en una línea del tiempo. Este es precio con oscilaciones muy pequeñas. ¿Por qué? Porque está regulada la cantidad de oferta al público y los precios de esa oferta y la cantidad de demanda y los precios que es posible dejar como fijos para esa demanda que ocurre. Pero a lo largo del tiempo, por ejemplo, 2013, 14, 15, 16, 17, etcétera, al infinito. Yo comencé a trabajar por aquí. El precio promedio de una sesión de fisio era de 250, 280 pesos. 250 pesos. Entonces, obviamente, a pesar de la oferta y la demanda, ese umbral se ha mantenido promedio. A mí lo que me sorprende es que actualmente, en 2020, muchísimos fisios siguen cobrando esos 250 pesos, sin importar la oferta y la demanda, pero no estamos considerando algo sumamente importante que se llama inflación y devaluación del dinero con el que te pagan. Es decir, estos 250 que cobrábamos aquí ya no alcanzan para lo mismo que acá. Pero el consumo en tiempo es el mismo y el precio de los insumos y muchos servicios que estamos pagando es mayor. La inflación es lo siguiente: siempre hay un aumento progresivo de los precios de todo. Es decir, se vuelve un poco más caro vivir. ¿Por qué? Porque suben los precios de todos los servicios públicos que pagamos, suben los precios de toda la materia prima que se importan para construcción, para etcétera, muchísimas cosas. Y al subir esos precios, por ejemplo, los bancos aumentan las cuotas de los intereses cuando vas a sacar una casa. Entonces, obviamente, tú necesitas más dinero para vivir. Como la gente necesita más dinero para vivir, aumentan los precios de productos, aumentan los precios de los servicios. Porque obviamente los servicios hacen uso de muchos productos que están sujetos al aumento gradual del precio. La inflación básicamente es ese aumento gradual en el tiempo de todos los servicios y productos en un mercado. La fisioterapia se oferta en un mercado, entonces no es inmune a eso, pero al parecer se ha mantenido inmune en la medida en la que muchísimos fisioterapeutas no cambian sus precios con respecto a esta inflación que hay, lo que provoca que el fisioterapeuta devalúe lo que está ganando y no tenga ni la calidad de vida que merece, ni esté ganando un salario justo. Por eso, por ejemplo, cuando éramos niños, con 10 pesos nos alcanzaba para un refresco, para unas papitas y para un chicle, y ahora 10 pesos nos alcanza para un chicle, aproximadamente. Y bueno, es por dar un ejemplo. Entonces tenemos que
hay algo que se llama inflación, que varía mucho de país a país, pero en México es un promedio de 4% anual de inflación. Es decir, los precios de la mayoría de bienes y servicios suben 4% anual. De ahí que obviamente anualmente deberíamos estar ganando al menos 4% más para mantener igual nuestro poder adquisitivo con respecto a ciertos productos, ciertos servicios y ciertas cuestiones que permiten que llevemos a cabo la fisioterapia o simplemente vivir. El objetivo de este video no es dar una cátedra de economía, no es para nada decirte cuánto cobrar por tus servicios, solamente que tomemos en cuenta ciertas cosas a considerar cuando pues damos nuestro servicio por un precio y vivimos de eso, tanto para profesionales como para pacientes. Esto es algo que debemos de tener en cuenta. Ahora, hablando de poder adquisitivo, hay otra cosa que se llama devaluación, que es diferente. Hay que tomar en cuenta que tanto la inflación como el fenómeno de la devaluación de la moneda tiene factores propios, o sea, intrínsecos de la economía del país, tiene factores extrínsecos relacionados con la economía global o políticas económicas de cada país, y tiene factores de oferta y demanda tanto de niveles globales como a niveles locales. Ahora, esto es algo solamente para tomar en cuenta y poder tomar mejores decisiones cuando se trata de ofertar nuestro servicio como fisioterapeutas por un precio justo. Para que te des una idea, si en 2013 el precio promedio de una sesión de fisioterapia era 250 pesos y se sigue cobrando lo mismo actualmente, es lo equivalente más o menos a estar cobrando 170 pesos en la economía actual. ¿Cómo? Entonces por eso preparé esta gráfica que tenemos aquí, en donde les voy a explicar, ahí va la reflexión. En 2013, suponiendo que ese fuese el precio base del que vamos a observar el comportamiento, de 2013 a 2014 hubo una inflación anual del 4.08%. Si un fisioterapeuta o una empresa quisiera seguir cobrando lo mismo, no cobrar más, sino que su cobro subiera con la inflación para que el dinero que recibe de ese tratamiento o de esa consulta valga lo mismo que el año pasado, tendría que haber subido 4.8%, y eso es lo equivalente el haber subido de 250 pesos a 260 con respecto al año anterior. Pero bueno, esa es la base. ¿Okay? Y los que continuaron cobrando 250 pesos es lo equivalente inflacionario a continuar cobrando ahora 240. Ellos literal, solo por mantener ese mismo precio, redujeron el valor de su servicio. Entonces, al siguiente año hubo una inflación menor, del 2.03%. Estos datos son obtenidos del INEGI y de El Economista, un periódico sobre economía. Estos datos pueden variar, pero es solamente para que nos demos una idea de cómo se comporta esto y lo que hay que tener en cuenta, tanto al momento de que pagamos un servicio, que dice, ay, es que ¿por qué está más caro? O al momento de que tabulamos nuestros precios. Si yo quisiera cobrar lo mismo, o que el dinero que recibo fuera proporcional al aumento que hubo de inflación en mi país, en lugar de cobrar 260, ahora tengo que cobrar 265. Y si se fijan, es una escalada muy gradual hasta llegar a 328. Es decir, cobrar 328 este año, 2020 hasta la fecha, que es lo que llevamos casi un semestre, es lo equivalente a en 2013 cobrar 250. Ahora, ¿qué pasa con todas esas personas, profesionales, médicos o fisioterapeutas que continuaron cobrando su consulta al precio público de 250 pesos? Es decir, yo no subo los precios porque 250 está súper bien para todo el mundo. Pues bueno, lo que sucede proporcional es lo siguiente: cada vez se va alcanzando menos el dinero para los servicios y costos operativos de tu clínica y para tu estilo de vida. Entonces, lo equivalente a cobrar 250, si cobras 250 en 2015, todas esas personas ganaban lo equivalente a 230
235, o recibían lo equivalente a 235. No hablamos de utilidad, hablamos de lo que recibían bruto. Si seguían cobrando esa cantidad en 2016, 250, lo equivalente a 225. Y así, es decir, si actualmente cobras 250 pesos por una consulta de fisioterapia, es lo equivalente a estar cobrando 172 pesos solo por el fenómeno de la inflación, sin tomar en cuenta oferta y demanda, etc. Ahora imagínate que hay fisioterapeutas que cobran 50 pesos a domicilio por una sesión. Está muy bien, a lo mejor les conviene, pero para lograr esta cantidad que solvente los costos operativos de una sesión, pues tendrías que atender a lo mejor 5, 10, 15, 20, 25, 3, 6, 7 pacientes en una hora para lograr esto. Es una diferencia de 156 pesos en cuanto a poder adquisitivo luego de cobrar una consulta de fisioterapia. De ahí la importancia de tomar en cuenta este fenómeno para ofertar los precios y que sea lo proporcional, ni siquiera más, a lo que se había estado cobrando en 2013. Ahora te pongo esto, recordemos lo de los componentes del precio. Un porcentaje se te va en gastos operativos, le llamamos, y otro porcentaje es utilidad. Ahora imagínate, divide estos 250 pesos actualmente. Si el porcentaje inicial, es decir acá, de esos 250 pesos era de 30% gastos y 70% ganancia para ti, prácticamente se invierte este porcentaje y ahora si sigues cobrando 250 pesos, prácticamente el 70% va a ser para gastos operativos, al menos en servicios y productos de los que se han mantenido subiendo a precios de inflación, versus utilidad. Obviamente, por eso nos alcanza menos atendiendo la misma cantidad de pacientes y cobrando lo mismo que hace 5 años o 7 o el año pasado incluso. Entonces la idea de esto es nada más poner una panorámica de cosas que toman un peso sumamente importante al momento de que ofertamos nuestro servicio. Otra cosa a tener en cuenta: oferta versus demanda. Imagínate que nuestro propio gremio hace una oferta tan masiva y baja sus precios tanto que nosotros pues no podemos elevar los precios porque no es competitivo, y al final pues resulta en que nadie como gremio podamos establecer un margen lógico, fijo, sano de competencia y justo para los pacientes, y que así no solo podamos desarrollarnos profesionalmente, sino económicamente como individuos. Entonces, la única manera de resolver esto es ser muy conscientes, tomando en cuenta al resto de nuestros colegas, tomando en cuenta el contexto en el que estamos y tomando en cuenta cómo la economía mundial, local a nivel nacional y local a nivel estatal juega con estas variables para que nosotros podamos decidir mejor qué precio ofertar a nuestro público. Como les digo, el objetivo no es decirte cuánto cobres o cuánto tienes que pagar o cuánto es justo o cuánto es injusto, sino ciertas variables que pueden tomarse en cuenta al momento de decir nuestros precios. Entonces la conclusión es sí, si tú sigues cobrando igual que hace 7 años 250 pesos por sesión, en realidad solamente estás disolviendo en la inflación y en tus gastos eso que ingresa para ti, y desde luego pues no vamos a poder crecer como profesión en estas situaciones. Hay muchas más cosas a tener en cuenta: las regulaciones locales, el contexto socioeconómico del lugar, que nuestra profesión también consiste en ayudar a las personas y no puramente en verlas como un factor económico del cual obtener solo beneficios. El cambio de paradigma del tipo de fisioterapia que hacemos en cuanto a costo-beneficio de intervenciones, en cuanto a como fisioterapeutas en qué estamos invirtiendo nuestro dinero para después ofertarlo. Son muchas cosas las que tienen
un lugar especial en los precios, pero esto es algo solamente básico, elemental, que espero que les haya sido útil el saberlo para reflexionar y considerar algunas cosas. Nos vemos la próxima.